Buen día. Gracias a Charcot por la posibilidad de invitarme a dar esta charla. Gracias al grupo de SEMBA por la oportunidad de participar de este evento. Lo que quisiera mostrarles en los próximos 20 minutos es algunos datos sobre el rol de vitamina D en la génesis de la esclerosis múltiple y en el transcurso de la esclerosis múltiple. Básicamente voy a dividir la charla en tres partes. La primera de ellas va a estar dedicada a tratar de mostrarles cómo el déficit de vitamina D puede incrementar el riesgo de la enfermedad. La segunda es mostrarles qué sucede con la vitamina D durante el curso de la enfermedad. Y la tercera es si el aporte, el suplemento de vitamina D puede ser de importancia para nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y entonces, como en toda enfermedad autoinmune, en donde hay un desbalance del sistema inmune, como sucede en la esclerosis múltiple, se necesita la confluencia de distintos factores. El primero de ellos es una predisposición genética, que como ustedes saben, en el caso de la esclerosis múltiple existe, fundamentalmente dado por el haplotipo HLA-DRB105, la existencia de factores ambientales, los cuales han sido descritos, y fundamentalmente los más comúnmente conocidos son la infección previa por Epstein-Barr, en donde el grupo de Antonio Querio ha trabajado enormemente. Igualmente el déficit de vitamina D, en el cual también el grupo de Alberto ha trabajado en gran magnitud, el tabaquismo, la obesidad en la adolescencia, y algunos otros factores que probablemente todavía ignoremos. La conjunción de todo esto nos da como resultado final la existencia de una enfermedad autoinmune. Pero, ¿cuáles son los datos que tenemos para aseverar de que la vitamina D es uno de esos factores? Bueno, desde el año 1984, Steve Hauser mostró que en el modelo animal de encefalomielitis autoinmune experimental existía una disminución de la enfermedad cuando esos animales se los irradiaba con luz ultravioleta, que como ustedes saben es parte del mecanismo de activación de la vitamina D. Más adelante, otros estudios demostraron que cuando a los animales se los alimentaba con un aumento en la dosis de vitamina D, también había disminución de la severidad de la enfermedad, contrariamente cuando se daba una dieta que era deficiente en vitamina D, la severidad de la enfermedad se incrementaba, y si se daban análogos de vitamina D como 24-25 o 25-26 de hidroxivitamina D, sucedía algo parecido a dar 1,25 de hidroxivitamina D en los animales de experimentación, siempre utilizando el modelo de encefalomielitis autoinmune experimental en roedores, tanto en ratones como en ratas. ¿Qué sucede en los humanos? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten afirmar que el déficit de vitamina D es un factor de riesgo? En primer lugar, hay una reducción del riesgo asociada con la exposición solar, que como dijimos es un factor que puede activar la vitamina D, o que activa la vitamina D en la piel fundamentalmente. Existe la unión entre latitud y prevalencia de esclerosis múltiple, por un lado, y por el otro lado, la cantidad de radiación solar que esos individuos reciben y los niveles de vitamina D que ellos experimentan. Si bien algunos de estos factores están en controversia, sobre todo el tema de la latitud, son elementos que inicialmente permiten empezar a unir el nivel de vitamina D con el riesgo de la enfermedad. Esto tal vez sea el próximo punto, sea uno de los puntos más importantes. Hay un gran estudio longitudinal también hecho por Sandy Munger y Alberto Querio, en donde se ve que en los pacientes americanos seguidos longitudinalmente mostraron un decremento del riesgo en aquellos casos en que tenían niveles elevados de vitamina D. Y hay una gran cantidad de datos que han sido reproducidos en distintos países que correlacionan bajos niveles de vitamina D con el alto riesgo de esclerosis múltiple. Este es uno de esos ensayos en donde ustedes pueden ver en el panel de la derecha, en donde claramente los pacientes que tienen
mayores niveles de vitamina D, que están en el último cuartil, tienen un riesgo significativamente menor que los que se encuentran en los otros cuartiles. Esto es una reducción de aproximadamente el 62%. Sin embargo, de manera interesante, esto se da solamente en la población blanca, no así en los afroamericanos, en donde no se vio que la vitamina D pueda llegar a tener impacto. Probablemente el color de piel pueda ser un factor que limite la activación de la vitamina D. Por otra parte, cuando se tomó lo que sucedía en el grupo finés de maternidad, se vio también que había una clara relación entre los niveles de vitamina D y el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en esas madres. Fíjense que cuando los valores eran mayores de 50 nanomoles por litro, el riesgo caía significativamente en comparación con aquellos que tenían menos de 30 nanomoles por litro. De igual manera, cuando estas pacientes se ordenaban de acuerdo a sus cuartiles, en el último cuartil el riesgo disminuía significativamente en relación a los cuartiles previos, y esto estaba en relación directa con la concentración de vitamina D que esas mujeres tenían. Pero tan interesante como esto es lo que siguió al estudio subsiguiente, en donde se vio que la descendencia de esas mujeres también tenían la posibilidad de mayor riesgo de vitamina D cuando los niveles de esas mujeres eran significativamente menores al momento del embarazo. El tema de relacionar la vitamina D con el score de discapacidad es un poco más difícil, pero hay algunos datos que muestran que los niveles de vitamina D, como ustedes pueden ver en este eje, en relación al score de discapacidad medido con el EDSS, pacientes que tienen mayor score de discapacidad presentaron menores niveles de vitamina D en comparación con los que tenían bajo nivel de discapacidad. Sin embargo, esto puede estar relacionado con que estos pacientes que están más discapacitados tengan menor exposición a la luz solar, y esto es lo que se ve en el gráfico subsiguiente, donde ustedes pueden ver que la exposición a la luz solar es significativamente mayor en los pacientes que tenían EDSS menor, o sea, menor discapacidad, en comparación con aquellos que tenían una discapacidad mayor. No obstante estos datos, hay algunos otros artículos que mostraron que la regulación inmunológica es independiente entre vitamina D y la exposición a la luz solar. Este es un trabajo de Robin Lucas. Ustedes pueden ver que claramente el grupo australiano, que de diferentes formas de medir la exposición a la luz solar, mostradas en este gráfico, en comparación con los niveles de vitamina D que esos pacientes tenían, mostraron que las dos variables pueden regular la inmunidad de esos pacientes de manera independiente. Esto es otro elemento importante a tener en cuenta, y es que, como les dije, la expresión de este HLA está asociado claramente con el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, y estos son las áreas que son capaces de regular el alelo HLA de RB1 1501, el cual se encuentra muy cerca del elemento de referencia de la vitamina D, que puede unirse a estas regiones reguladoras y regular la expresión de este alelo. Prueba de esto es que cuando uno hace una inmunopresentación de ambos factores, utilizando un anticuerpo contra el receptor de vitamina D, ambos factores precipitan de manera conjunta, sugiriendo que la vitamina D o el receptor de vitamina D puede unirse a este alelo, induciendo su expresión de manera más importante e incrementando el riesgo de los pacientes a padecer esclerosis múltiple hasta en 3 veces. En nuestro grupo, particularmente hace algunos años, estudiamos qué sucedía con los pacientes, los niveles de vitamina D en individuos controles, y los comparamos con individuos que tenían formas a brotes y remisiones durante la remisión y durante las exacerbaciones, y vimos que los pacientes con esclerosis múltiple tenían niveles más bajos que los pacientes controles, y que esos niveles caían aún más cuando estaban durante una exacerbación, confirmando los datos que previamente habían sido publicados por otras
por otros cohortes. Esto era tanto válido para vitamina 25-hidroxivitamina D como para la forma activa de vitamina D, que es la dihidroxilada 1,25 de hidroxivitamina D. Cuando fuimos a estudiar qué sucedía con la respuesta inmunológica de estos pacientes, cuando en la barra gris se representan individuos controles, en la barra celeste se representan pacientes con esclerosis múltiple. En ambos casos ustedes pueden ver que la proliferación de células autorreactivas, cuando se las expone a vitamina D, disminuye significativamente esa proliferación. No así cuando se utilizan análogos de vitamina D, como pueden ser 25, 26 hidroxi, 24, 26 dihidroxivitamina D. Cuando fuimos a ver qué sucedía con las citoquinas, aquí son pacientes en la barra gris sin vitamina D, en la barra celeste con vitamina D, son pacientes con esclerosis múltiple, células T autorreactivas. Ustedes pueden ver que en presencia de vitamina D hay una clara disminución de los niveles de producción de interleuquina 6 y de interleuquina 17 como moléculas proinflamatorias y un incremento sustancial en la producción de interleuquina 10 como molécula antiinflamatoria. Si uno incuba células periféricas con vitamina D, aquí la barra celeste representa pacientes con esclerosis múltiple y la gris individuos controles, puede ver que se incrementa sustancialmente el porcentaje de células T reguladoras. Y si bloquea la enzima hidro, que es una enzima del metabolismo del triptofano, capaz de ser inmunoreguladora, por ejemplo, en la placenta o en otras circunstancias, es capaz de bloquear la síntesis de células T reguladoras o la inducción de esas células T reguladoras, sugiriendo que esta inducción es mediada por esta enzima hidro. Cuando fuimos a ver que había si había diferencias entre los diferentes sexos, si bien no había diferencias en los niveles de vitamina D entre hombres y mujeres, vimos que funcionalmente la vitamina D es más efectiva en las mujeres que en los hombres. Ustedes pueden ver, esta es una curva de proliferación utilizando distintas concentraciones de vitamina D, y como pueden ver, la proliferación en las mujeres está francamente corrida a la derecha, se alcanza el 50% de inhibición de la proliferación máxima con concentraciones sustancialmente menores en mujeres que en los hombres, sugiriendo que en las mujeres el efecto es mayor. Algo parecido sucedió cuando fuimos a ver qué pasaba con la producción de distintas citoquinas. Ustedes pueden ver las barras negra y blanca representan hombres, la blanca es en presencia de vitamina D. Ustedes pueden ver que cuando evaluamos la producción de interferón gamma, la presencia de vitamina D inhibe en los hombres un 25% la producción de interferón gamma, mientras que en las mujeres esta inhibición es sustancialmente mayor, llega hasta un 75%. Lo mismo sucede con la producción de interleuquina 17, la producción es significativamente más inhibida en las mujeres en comparación con los hombres, y por el contrario, la producción de interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, se incrementa sustancialmente más en las mujeres que en los hombres, de vuelta sugiriendo que la vitamina D funciona de manera diferente en ambos sexos. Cuando fuimos a evaluar qué pasaba con el porcentaje de células T reguladoras, ustedes pueden ver que en niveles basales, tanto hombres como mujeres expresan valores similares, pero en presencia de vitamina D, el incremento de células T reguladoras es sustancialmente mayor en las mujeres en comparación con los hombres. ¿Esto a qué se debe? Bueno, básicamente estudiamos el transporte de vitamina D y vimos que en las mujeres este transporte de vitamina D, la concentración de proteína transportadora de vitamina D es sustancialmente más alta en las mujeres en comparación con los hombres después de 72 horas de incubación. Cuando fuimos a ver qué pasaba con las enzimas que regulan el metabolismo de la vitamina D, vimos que la enzima catabólica de la vitamina D estaba sustancialmente disminuida
en las mujeres cuando estaban expuestas a vitamina D, activaba las células o sin activar, en comparación con lo que sucedía en los hombres. Fíjense que estos niveles son sustancialmente menores que lo que sucede en los hombres, sugiriendo que en las mujeres hay un mayor transporte y un menor catabolismo de vitamina D, por lo cual su acción podría ser más importante. Para corroborar esto, fuimos a ver qué sucedía con la producción de interleuquina 10 y células T reguladoras, y entonces ustedes se pueden dar cuenta que la producción de interleuquina 10 en niveles basales es similar en hombres y en mujeres. Cuando se incuban con vitamina D, la producción de interleuquina 10 crece sustancialmente en las mujeres en comparación con los hombres, pero cuando las células de los hombres se incuban no solamente con vitamina D, sino con estrógenos, se puede ver claramente que el valor en los hombres alcanza valores similares a los que se ven en las mujeres. Lo mismo sucedía en la producción o en la inducción de células T reguladoras, sugiriendo nuevamente que el funcionamiento en ambos sexos es diferente. Otros elementos importantes es que tal vez la vitamina D juega un rol epigenético modificando la epigénesis de las células productoras de interleuquina 10, aumentando sus factores de transcripción y disminuyendo los factores de transcripción de interleuquina 17, con lo cual la producción de interleuquina 17 cae conforme a lo que habíamos visto previamente en nuestros estudios. Y por otra parte, y esto necesita muchísimas más pruebas todavía, existe la hipótesis de que tal vez la vitamina D pueda inducir la diferenciación de precursores de oligodendrocitos en oligodendrocitos maduros capaces de inducir remielinización. O sea, todos estos elementos hablan de que el déficit de vitamina D podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué sucede cuando la enfermedad ya está en desarrollo o con la actividad de la enfermedad en sí? Las evidencias más importantes son que los niveles séricos de vitamina D correlacionan inversamente con el riesgo, como les mostré previamente, que correlacionan inversamente con el número de lesiones en el sistema nervioso central, que correlacionan inversamente con la progresión de la discapacidad, y hay sin duda un estudio clave, que es el estudio BENEFIT, que fue estudiado a lo largo de 5 años en pacientes que tenían síndrome desminimizante aislado y que eran sometidos a tratamiento con interferón beta 1B, y entonces ahí lo que se hizo, se dividió a los pacientes en dos grupos, los que tenían concentraciones de vitamina D mayores a 50 nanomoles por litro y los que tenían menores a 50 nanomoles por litro, y en ese caso se observó claramente que había una disminución del 57% del riesgo de recaídas, de un 57% del riesgo de nuevas lesiones activas, y que había menor progresión de la discapacidad. El estudio Billon, que comparó dos dosis distintas de interferón beta 1B, hizo algo similar. Sin embargo, en este estudio no se pudo ver tan claramente esa disociación entre los niveles de vitamina D, y lo que sí se vio es que se asociaban niveles altos de vitamina D con una disminución del 31% en el riesgo de nuevas lesiones, pero no había diferencias significativas en cuanto al número de recaídas o a la progresión de la discapacidad. Este es el gráfico que muestra lo que se encontró en el estudio BENEFIT. Si ustedes ven en los pacientes que tenían mayor cantidad de vitamina D, más de 50 nanomoles, que son están en línea punteada, tenían menor riesgo de conversión a esclerosis múltiple clínicamente definida en comparación con los que tenían niveles bajos de vitamina D. Si uno veía lo que sucedía en las nuevas lesiones activas con gadolinio, se veía algo que era también análogo a lo anterior, o sea, pacientes con altos niveles de vitamina D tenían menor cantidad de lesiones gadolinio positiva en comparación con los que tenían niveles bajos. Algo similar se veía en el incremento del número de lesiones en el T2, los que tenían niveles altos de vitamina D expresaban menor número de lesiones en el T2, como se puede ver
que son los pacientes representados en cuadrados en comparación con los que están representados con círculos, que tenían niveles bajos, y por el contrario, obviamente, lo que se veía es que cuando uno medía la atrofia de estos pacientes, la atrofia era significativamente mayor en los pacientes que tenían niveles bajos de vitamina D en comparación con aquellos que tenían niveles mayores de 50 nanomoles por litro de vitamina D. Algo parecido en la conversión a esclerosis múltiple clínicamente definida, fue visto en otros estudios. Aquí lo que se ve esto es el seguimiento en el tiempo, en alrededor de 7 años, en comparación con la conversión a esclerosis múltiple clínicamente definida en pacientes con síndrome desmielinizante aislado. Y ustedes pueden ver que los pacientes que estaban en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuartil tenían un riesgo significativamente reducido en comparación con los pacientes que estaban en el primer cuartil, que eran los que tenían niveles más bajos de vitamina D. Esto fue reproducido en otro trabajo por el grupo italiano, y entonces aquí se vio también algo muy similar. El riesgo era mayor en función de la concentración de niveles de vitamina D. Bajos niveles de vitamina D incrementaban el riesgo de conversión a esclerosis múltiple clínicamente definida. Volviendo a esto, cuando se analizaron ambos sexos por separado, se vio que este fenómeno era claramente objetivable en las mujeres, sin embargo en los hombres no era tan claramente visible, y esto nuevamente volvía a que tal vez tanto la vitamina D influye sobre los valores de estrógenos como los estrógenos sobre los valores de vitamina D, regulando las enzimas responsables de la síntesis de estrógenos en la vitamina D y del catabolismo de la vitamina D, los estrógenos. Por lo cual esto afirmaría o sería una contribución más a los hallazgos que les presenté previamente. Finalmente, mostrarles qué sucede cuando uno intenta suplementar con vitamina D la enfermedad que ya está en desarrollo. Hay 3 estudios realizados que merecen mencionarse. El primer estudio, que fue el SOLAR, en donde el número de lesiones gadolinium positivas o lesiones nuevas o que aumentaban en el T2 estaban significativamente disminuidas en los pacientes que recibían vitamina D. Este es un estudio add-on en donde los pacientes eran tratados con interferón beta-1A y se les adjudicaba o no vitamina D, pero no había diferencia significativa en la tasa anual de recaídas o en la progresión de la discapacidad. El estudio Colin, en donde fue un intention to treat, en esa población no hubo significativa reducción de la tasa anual de recaída en los pacientes que habían recibido vitamina D. Sí había una reducción en la tasa en las nuevas lesiones en el T1 y en la disabilidad, y no había una modificación significativa en los scores de depresión. Y Evidence, que fue el último estudio, fase 2, un estudio piloto, doble ciego, de intervención con 2 dosis distintas de vitamina D, una en alta dosis, otra en baja dosis, después de 18 meses de estudio, en donde se vio tanto la fase clínica como la fase radiológica, no mostró diferencias entre entre los dos brazos de tratamiento con dosis altas o con dosis bajas de vitamina D, y un estudio posterior ad hoc lo que mostró es que tal vez el poder del estudio era insuficiente como para poder mostrar esas diferencias. Esto es lo que sucedió en el SOLAR. Fíjense que en los pacientes que estaban en rojo están representados los que tenían vitamina D, en gris los que no tenían vitamina D y solamente recibían interferón, tanto para la progresión del primer evento como para el tiempo transcurrido hasta la primera exacerbación, tanto para progresión como para exacerbación. En ninguno de los dos casos se vio que existiera una modificación significativa por el agregado de vitamina D al tratamiento con interferón beta-1A. Cuando uno mira lo que sucedía con el Evidence, pasa lo mismo en cuanto a que no, las altas dosis o las bajas dosis no modificaron ninguno de los parámetros de referencia que se tomaron, tanto clínicos como radiológicos,
en función del uso de vitamina D en estos pacientes que venían también tratados con interferón. De forma tal que hay una serie de cuestiones y una serie de futuras direcciones sobre el rol de la vitamina D en esclerosis múltiple. La primera es si la vitamina D tiene un impacto en la progresión de la discapacidad una vez que la enfermedad está instalada. La segunda es si realmente debemos medir sistemáticamente los niveles de vitamina D. Se necesitan estudios mayores para entender mejor qué pasa con el suplemento de vitamina D. Estos estudios todavía están limitados, se necesita mayor cantidad de estudios que sean más extensivos, que sean controlados, y esos estudios fase 2 o fase 3 permitirán determinar cuál es la dosis apropiada de vitamina D que debe administrarse un paciente para alcanzar un valor determinado de concentración en sangre. Recuerden que los valores que tomamos como normales actualmente son los establecidos para la modulación del metabolismo fosfocálcico y que tal vez no sean los mismos valores que necesitamos para la regulación del sistema inmune. Finalmente, es importante tener en cuenta que tal vez el uso de análogos de vitamina D podría ser un elemento de ayuda en el tratamiento de estos pacientes para determinar si la vitamina D puede ser efectiva como una medida adicional a los tratamientos que habitualmente utilizamos. Muchas gracias. Perdón si fuimos un poco rápido, traté de mostrarle un panorama lo más completo posible del conocimiento actual sobre el déficit de vitamina D y la génesis de la enfermedad, y por supuesto estoy abierto si hay alguna pregunta que pueda responder. Gracias nuevamente a la Fundación Charcot y al grupo de SEMBA por la invitación a participar.